De acuerdo con Alejandro Llano, la libertad solo es alcanzable en la medida que el ser humano ejerza sus derechos y obligaciones ciudadanas en comunidad, bajo la orientación de un Estado democrático que represente la unión de varias comunidades humanas. Una cosa es decir que el hombre tiene una libertad que le pertenece por naturaleza en un nivel moral, y otra es afirmar que el hombre es libre en el plano político. En el ámbito moral el hombre tiene una dignidad que le pertenece en tanto ser racional, autónomo, capaz de darse las leyes que determinan su obrar. Libre en lo que respecta a las leyes de la naturaleza y obediente solamente de aquellas leyes que él mismo se da. El ser que tiene autonomía exige un reconocimiento como ser libre. Autonomía significa en este contexto, el hombre se da a sí mismo su posición como creador de la ley. Y a partir de aquella exige el respeto recíproco de los otros hombres como legisladores en el mundo moral. La libertad pasa a ser en el campo político, entonces, un asunto externo, interindividual, que concede a cada uno de los miembros de la sociedad, el conjunto de los derechos subjetivos, los cuales, como están formulados en las constituciones de las sociedades liberales, como la colombiana, cumplen la función de determinar para el sujeto individual una esfera protegida de las intromisiones externas, tanto estatales como no estatales, dentro de la cual pueda explorar y probar su propia idea de bienestar, sin que nadie lo limite. La libertad política es, entonces, la libertad de traducir en acciones exteriores la propia libertad moral. ¿Qué es la virtud cívica del ciudadano? Se define la virtud cívica como la motivación causalmente eficiente para la acción públicamente orientada. En este sentido, las disposiciones y las conductas no se consideran constitutivas de dicha virtud. Se cree que la motivación virtuosa es aquella que se encuentra orientada hacia la promoción de la justicia social. ¿Cuáles son las virtudes ciudadanas? Estas virtudes deben ser arraigadas en los ciudadanos, tales como la justicia, equidad, reciprocidad e imparcialidad, lo que obliga a las personas a exigir los mismos derechos y libertades para sus conciudadanos. ¿Qué virtudes cívicas practicas constantemente? Repasemos, por ejemplo, el catálogo de virtudes que habitualmente se toma en consideración: el honor, la fortaleza, el coraje, el sacrificio por la patria, la priorización del bien público a los intereses privados, la participación en la esfera pública. La definición de despotismo es una forma de gobierno en la cual se ejerce el poder de forma arbitraria y centralizada. Además, no existen reglas ni leyes establecidas ni se respetan las existentes. Desde ya que esto implica que los dominados no tienen ningún derecho. Para algunos estudiosos de ciencia política este término es muy simple de definir, y se lo equipara con la tiranía, la autocracia, la dictadura y el absolutismo. Para otros, en cambio, existen diferencias. Por ejemplo, comparándolo con la tiranía, es cierto que tienen algunos rasgos comunes como la autoridad arbitraria. Pero se diferencian en que, en la tiranía, quien la ejerce está dominado por su propio interés. No le preocupan los daños que puede causar en los medios que deba usar para llegar a su propósito. En el despotismo, quien lo lleva adelante prescinde de las leyes, pero en su ánimo trata de explicar que con su actitud se evitan males mayores. Por su parte, cotejándolo con el absolutismo, también hay diferencia, ya que el monarca absolutista reúne todos los poderes, pero está limitado por las leyes establecidas, tal como lo explicita Montesquieu. El despotismo arrastra todo a su voluntad y capricho, pero lo que lo define es que es un gobierno sin reglas ni leyes. ¿Qué es la tiranía? Es una forma de gobierno no democrático en el que el poder es detentado por una sola persona de manera despótica,
La palabra despotismo hace referencia al abuso de poder. Se ejerce contra individuos de inferioridad de condiciones. Características de la tiranía: poder detentado por una sola persona, toma ilegítima del poder, la forma en la que se realiza el gobierno es injusta y regresiva, ausencia de libertades civiles y de derechos políticos. Hoy en día, en Corea del Norte aún perdura la tiranía. El nombre de este dictador es Kim Jong-il. Su forma de gobernar es terrible ya que controla todo lo que sus ciudadanos hacen. Concluyendo con el tema, el humanismo cívico. Realmente el humanismo cívico fomenta la responsabilidad de las personas y las comunidades, en la orientación y el desarrollo de la vida política. Por otro lado, la libertad política es el derecho o la capacidad o habilidad de la libre determinación, como expresión de la voluntad del individuo que tiene a nivel moral, que exige un reconocimiento en ser libre. Asimismo, la virtud cívica es constituida por las motivaciones que causan acciones concretas, se puede consistir en motivaciones para la cooperación, así como en motivaciones de tipo solidario y altruista. Se argumenta que la extensión social de la virtud debe construir en la extensión de un cuerpo de normas morales y sociales públicamente orientadas. Y como conclusión, la tiranía se identifica y cruel del poder político que se ha usurpado, no solo ilegítimo, sino también injusto, que goza de un poder total o absoluto y no limitado por las leyes. Se llama humanismo cívico, que es un modo humano de vivir y pensar políticamente la vida política. ¿Cómo solucionaría el humanismo cívico el problema de la agresividad en el Transmilenio? Soy medio usuaria del Transmilenio precisamente por este problema, pero quiero hacer una salvedad. No solamente agresividad en el Transmilenio, hay agresividad en todo el transporte público y a veces liderada por los propios choferes. Entonces, el gran problema, la gran pregunta es ¿por qué somos agresivos en los transportes públicos? Porque pensamos solo en lo nuestro, cada uno llegará a su sitio, si el chofer está enfadado se desquita con los propios usuarios, si el usuario está enfadado pisa al otro, nos peleamos. Todo esto, ¿cómo lo resolvería el humanismo cívico? Bueno, un proceso muy largo, que sería una pedagogía de valoración de lo común, es una noción central en el humanismo cívico.